Ahora, eso es como más en relación a las preguntas que nos habían hecho, el contenido atractivo. Es complicado cuando nosotros empezamos una página que el contenido sea atractivo, quedamos pensando cómo podemos hacer para que la gente justo se meta y lo vea, que vean que el contenido está llamando la atención, que es coherente con la personalidad de la marca. Entonces, ahí es donde utilizamos lo que ya les había mencionado, los colores, los estilos de tipografía, el uso de la marca, el logo, que es lo que nos va a identificar, y también cualquier otro elemento que la marca use. No sé si yo estoy haciendo bueno, tengo un emprendimiento de pastelería, entonces tal vez yo tengo elementos de pastelería que puedo estar publicando. El contenido atractivo tiene que ir justo de la mano con todo lo que habíamos hablado, que al público que va dirigido, que es bastante importante, lo que les mencionaba, no podemos publicar el mismo contenido si en Facebook y en Instagram tenemos edades diferentes. Y también de eso vamos a tener el contenido visual, que es lo que vamos de la mano, imágenes, que ya les mencioné a las que me preguntaron sobre los servicios. Tal vez mi negocio no es un producto, entonces publiquemos sobre el servicio, publiquemos sobre los comentarios, publiquemos sobre cómo se puede conseguir el servicio o cómo se pueden comunicar conmigo sobre el servicio o datos importantes del servicio, no sé, por ejemplo, poner, hay estudios que dicen que si la gente viaja es muchísimo más feliz, entonces pues utilizar esas herramientas, buscar elementos que nos vayan a hacer resaltar y que nuestro contenido también sea bastante variado, que tengamos esa facilidad de publicar cosas para que el público que está viendo las redes sociales se sienta identificado. En esa también, bueno, lo del tamaño de imagen es correcto, y lo de las redes sociales, que cada plataforma tiene un uso diferente para las redes, cada plataforma utiliza diferentes tamaños, utiliza diferentes tipos de publicaciones. Si publicamos en Instagram, lo primero que vamos a ver va a ser la fotografía. Si publicamos en TikTok, va a ser un video, entonces pues el video en los primeros segundos tiene que ser atractivo para que la gente no lo pase. Y lo que les mencionaba de no utilizar todo en todo lo mismo. Si utilizamos en Facebook una cosa, en Instagram otra, tal vez sí podemos reducir tiempo. Por ejemplo, ahora en Instagram que están los Reels, entonces podemos reducir tiempo en publicar un TikTok y un Reel, pero lo importante es que también tengamos como que estemos variando y que en las redes no todo se vea igual, que si alguien se mete a Instagram no vea lo mismo que publicamos en TikTok o que no vea lo mismo que publicamos en Facebook, para que así podamos atrapar diferentes públicos objetivos. Tengamos esa opción de que si alguien no tiene Instagram pero solo tiene TikTok, entonces que le llame la atención al momento en que lo ve. Y pues en ese caso también podemos utilizar otros elementos que nos vayan a ayudar a resaltar. Ahorita hay imágenes con movimiento, podríamos utilizar los carrusel de Instagram. Los carruseles, cuando varios contenidos, en vez de poner todo en solo una imagen, ponemos 3, 4 imágenes que se vean similares y que tengan la información en conjunto. Entonces puede ir como si fuera una línea, va todo en relación. Y también podemos dar ciertos elementos que faciliten el contenido, no sé, que la gente interactúe también. Entonces, que una publicación solamente sea para que ellos hablen de la experiencia, o que solo en Facebook, que pueden publicar fotos en los comentarios, que comenten, crear esa interacción con el público que nos ayude a que los clientes que ya están aquí se mantengan, y que los que vengan, que sean nuevos, se vayan acoplando muchísimo más al emprendimiento. Y lo fundamental a la hora de crear contenido es ser creativo, que a veces es un poco complicado. Yo que estoy estudiando diseño lo vivo todos los días, pero lo importante es
pensar justamente que hay muchas marcas ahorita que están haciendo cosas similares, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que resaltemos? En ese caso, yo les recomiendo siempre que creemos como una lluvia de ideas, pongamos qué elementos queremos que la gente nos, que la gente cómo nos vaya a encontrar, qué es lo que queremos que ellos vean. Entonces, en ese caso, nosotras podemos empezar con lo de la lluvia de ideas, vamos descartando ideas, ver qué está haciendo la competencia, pero no para tomarlo como copia, sino más bien como una inspiración o como para ver y no replicar lo que están haciendo, sino hacer algo diferente para que llame la atención a la hora de publicar. El contenido visual es efectivo, eso es lo que hace que la gente le llame la atención lo que estamos haciendo, nos ayuda a encontrar clientes potenciales también. Entonces, eso es de las cosas más importantes, tener como ese aporte o esa creatividad a la hora de publicar, que como les mencionaba es un poco complicado, pero hay ciertas cosas que nos pueden ir ayudando a hacerlo. Este, como les mencionaba, bueno, cuando nosotros iniciamos este contenido, creamos, recopilamos ciertos elementos, vemos qué es lo que ya está haciendo el emprendimiento para ver si nos está funcionando, porque si nos está funcionando, pues genial, lo podemos mantener. Y pues si tal vez no está funcionando tanto, entonces tengamos que hacer algún cambio sobre qué es lo que estamos publicando. Y también la red social que estamos publicando. No todas las empresas utilizan todas las redes sociales porque tal vez su público no está en todas las redes que hay. Entonces va de la mano todo lo que hemos estado hablando sobre los colores, el contenido, cómo vamos a ir utilizando elementos, qué es lo que nos va a definir, qué es lo que nos va a ayudar a que nos reconozcan. Entonces, todo eso son elementos que nos van a permitir que a la hora de publicar nuestras publicaciones sean muchísimo más atractivas. Entonces,